la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a mi gráfica f de x en el punto x0, f de x0. Ajá, entonces, esta es la pendiente. Es decir, f' en ese punto es un número. Esto recuerden que es un número real. Ajá. Y la pendiente, lo que te dice qué tan inclinada está esa recta. Tiene esta ecuación. Tiene esta pendiente, la derivada en ese punto. Entonces, como ya habíamos dicho, pues esto estamos hablando puntualmente, ¿no? Es decir, es diferenciable en este punto, x0. Entonces ya habíamos visto, es diferenciable en ese intervalo, si es diferenciable en cada punto. Entonces, con que yo me agarre un punto x y cheque que la derivada existe, es decir, que el límite existe, pues ya chequé que es diferenciable en este intervalo. Esta derivada en un punto solo es un número. No confundan pendiente con recta. La pendiente es un número que tiene la ecuación de la recta. ¿Qué más vimos? Que también se puede interpretar como f' de x igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Entonces hicimos un cambio ahí de variable y vimos que es equivalente si lo queremos expresar de esta forma. Vimos también que una función es diferenciable si existe su derivada. Esta que era muy importante. La función es diferenciable en x, entonces es continuo. Y vimos que al revés no sucede. Acuérdense que diferenciables en términos coloquiales geométricos es que su gráfica es suave. Pues, es así, ¿no? Suave. Una recta también puede ser. El caso es que no tenga picos. Porque existen muchas funciones continuas. Esta es continua. Puedo dibujarla sin despegar la pluma de la hoja de papel. Pero recuerden que los picos, como lo vimos en un ejemplo, cuando hay un pico, aquí no es diferenciable. ¿Por qué? Si lo quieren ver así, si tengo una función así, entonces por este punto pasa una recta tangente, ¿no? A este punto. Pero si yo quiero encontrar una recta tangente en los picos, pues no hay, ¿no? Aquí no hay una recta tangente así. Entonces recuerden, el hecho de que sea continua no me garantiza que sea diferenciable. Pero si es diferenciable, sí me va a garantizar que es continuo. ¿Ok? Ahora, como le hemos dicho, una función diferenciable es diferenciable sobre un intervalo si es diferenciable en cada punto del intervalo. Entonces, cabe mencionar que si el intervalo es un cerrado A, B, la diferenciabilidad en los extremos A y B existe si respectivamente existen estos límites. Entonces, hay que checar bien mi intervalo en donde estoy checando que es diferenciable. Por ejemplo, si checando que es aquí, en el intervalo AB cerrado, pues voy a checar que existe este límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a menos f de a sobre h, que me estoy refiriendo acá, ¿no? Porque se acerca al punto A. Entonces, si es diferenciable en este extremo, es diferenciable aquí, en el intervalo semiabierto. Pero también checo que es diferenciable en el otro extremo, checando que este límite exista. Pues ya chequé que es diferenciable en el cerrado. Por ejemplo, consideremos la función f de x igual a x, si x es menor que 1. Y x cuadrada si x es mayor o igual que 1. Entonces me piden
¿Es f diferenciable en 1, más infinito? Entonces, ¿qué tengo que checar primero? Pues que sea diferenciable primero en el intervalo abierto, ¿no? Entonces, si a está en el intervalo 1, más infinito, entonces, ¿quién es f' de a? Es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Voy a usar la otra forma de tomar la derivada. Ok, pero esto que es igual al límite cuando x tiende a a, ¿quién es f de x? ¿Dónde están tomando los valores de a? Arriba de 1, ¿no? Sin llegar a 1. Entonces son x cuadrada menos a cuadrada sobre x menos a. Entonces recuerden, eso es el límite por diferencia de cuadrados a x menos a por x más a sobre x menos a. Entonces, pues este se va con este, que es igual a más a, cuando x tiende a, esto se hace a, que es 2a. Que el límite existe de los puntos que están aquí en el intervalo abierto, pues ¿qué quiere decir? Que es diferenciable en el intervalo abierto 1, más infinito, ¿ok? Pero me piden checar que sea diferenciable en el semiabierto, es decir, cerrado por izquierda. Entonces yo ya sé que esto pasa. Entonces, vamos a checar qué pasa con el 1, ¿no? Para ya tener completo mi intervalo que me están pidiendo. Además, el límite, vamos a usar esto. Cuando x tiende a 1 por la derecha, que es el que me interesa, aquí, acercarme por derecha al 1, porque yo ya sé que es diferenciable aquí. Entonces solo me falta acercarme al 1 para tomarme el cerrado por el 1. Entonces, esto es igual a, bueno, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha. ¿Dónde están los valores que se acercan a 1 por la derecha? ¿Cómo son? Pues son mayores o iguales que 1. Ajá, porque me estoy acercando por la derecha del 1. Y estos son los de esta forma. Van a tomar valores de esta forma. Esto es igual a x cuadrada menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Entonces, nuevamente, haciendo la diferencia de cuadrados que hicimos hace un momento, esto es igual a x más 1. Pero pues esto pues ya lo puedo ver cuando x tiende a 1, que esto sería 2. Entonces ya chequé que el límite lateral existe. Ajá, y es lo que me pedían, que existen estos, los de los extremos. Si aquí nomás me pide un extremo, pues voy a checarlo por radio. Que es donde el límite existe, por lo tanto es diferenciable en 1. Entonces, es diferenciable por la derecha, por lo tanto, f es diferenciable en 1, más infinito. Pues ya checamos cómo es la derivada tomando límites, ¿no? Haciendo esta álgebra, haciendo las cuentas para checar si es diferenciable y encontrar su derivada, porque fue lo que hicimos, ¿no? El límite de eso es la derivada en ese punto. Pero existen unas reglas que son para ahorrarnos todas esas cuentas. Regla número 1. Consideremos una función constante, f de x igual a c. Entonces, su derivada de c, de la función, va a ser 0. Si f de x es igual a x,
Entonces, la derivada, recuerden por notación, las notaciones que vimos, esto es lo mismo que f'. Ajá. Entonces, la derivada de x con respecto a x es 1. Y si tengo dos funciones diferenciables, yo ya sé que son diferenciables, que tienen sus derivadas, su suma es una función diferenciable y la derivada de esa suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, la derivada de x más 3. ¿Esto que me dice? Que es igual a la derivada de x sobre diferencial x más la derivada de 3 diferencial x. Entonces esto, por la regla 1, esto es 1, la derivada de una constante por la regla 1 es 0. 1. Ajá. Entonces recuerden, siempre vamos a aplicar estas reglas. Entonces estas reglas se las tiene que aprender ya. O sea, pues no son de gran, tan extensas, ¿no? No son complicadas. Pero van a ser muchas reglas, obviamente. Pero que estas son las más sencillas. Entonces tengo una suma. Tengo que derivar una suma. Voy a derivar cada uno de los sumandos. La regla 4. Esta es muy importante porque lo vamos a usar infinidad de veces. La regla de la cadena. Tengo una función diferenciable g en x y f va a ser diferenciable en g de x. Entonces, la composición g seguida de f es diferenciable en x. Y su derivada de la composición es igual a f' de g de x por g' de x. Es decir, la derivada de la composición es, primero derivo lo que tenga aquí, derivo f, ¿no? Y lo evalúo en lo que tenga aquí. Y lo voy a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Por ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a x cuadrada. Y ya me está diciendo que su derivada es 2x. Y me piden obtener la derivada de y igual a x más 3 al cuadrado. Entonces, voy a utilizar estas dos, que ya me las da, pues ya las conozco, y quiero obtener la derivada de y igual a x más 3 al cuadrado. Entonces, consideremos la función g de x igual a, como esta, así como la vemos, la podemos ver como una composición de funciones, ¿no? Porque estamos teniendo aquí dos reglas de correspondencia. Es decir, a x primero súmale 3, que es la primera función, y después elévalo al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos ¿quién la va a elevar al cuadrado? Necesitamos una que le sume 3. Entonces vamos a considerar la función g de x igual a x más 3. Entonces, y va a ser igual a g seguida de f de x igual a f de g de x, que es igual a f, que es g de x, de f de x más 3. ¿Y quién es f? X cuadrada, que es igual a x más 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, y la podemos ver como una composición. Como les dije, aquí tenemos dos reglas de correspondencia. Entonces vamos a ver cuál se aplica primero.
Entonces, la que se aplica primero debe de ser la que va aquí adentro. Ajá, porque esta voy a aplicar primero, que es sumarle 3. Entonces, que mi g de x debe de ser x más 3. Entonces, aquí compruebo. Entonces, g seguida de f de x va a ser igual a f de g de x. Entonces, g de x es x más 3. Y le aplico f, que es elevar al cuadrado. Entonces, x más 3 al cuadrado. Y ya obtengo y como una composición. Entonces, pero me piden encontrar la derivada de y. Entonces, ¿cómo le puedo hacer ahí? Bueno, primero notemos que g' de x es igual a la derivada de x más 3, pero como vimos hace un momento, la derivada de la suma es la derivada de cada sumando, y esta nos dio 1 más 0, porque 3 es una constante, y esto es igual a 1. Y la derivada de f' de x es igual a 2x. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de f' de x más 3? Pues va a ser 2 por x más 3. Sí, porque aquí ya me lo está dando. Entonces, para aplicar esto, ¿qué necesito? Pues las derivadas, ¿no? Tanto de g como de f. Si voy a derivar una composición, necesito primero saber quiénes son las derivadas, las dos derivadas que se están componiendo. Entonces, vamos a usar la regla de la cadena. Esto es, la derivada de y' es igual a g seguida de f' en x, que es igual a f' de g de x por g' de x. Aquí está. Pero, ¿quién es f' de g de x? Pues f' de x más 3 por g' de x. Que en este caso, bueno, vamos a escribirla. ¿Y esta quién es? ¿Quién es f' de x más 3? Pues 2 por x más 3 por, ¿quién es g' de x? 1. Entonces, esto es igual a 2x más 6. Ahí está. Ya encontré la derivada de esta función. Entonces, la regla de la cadena va a aparecer para un montón de problemas. Un montón. Entonces, pues siempre chequen. Si voy a derivar una composición, voy a ver quiénes son las derivadas de cada una y después voy a aplicarlas así. Por otro ejemplo, para que quede claro. A ver. Consideremos la función f de x igual a raíz de x con f' en x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y me piden obtener la derivada de y igual a raíz de x más 4. Es decir, ¿quién es? Y'. Nuevamente, vamos a considerar la función. ¿Quién es aquí? ¿Quién me falta? G, ¿no? Entonces, consideremos g de x igual a. Entonces,
Tengo y. Entonces ya sé que f le va a sacar raíz a lo que tenga acá. ¿Ok? Pues nada más le falta la primera regla de correspondencia, que es sumarle 4. Entonces, vamos a decir que g de x es x más 4, para así obtener nuestra composición. Entonces, y es igual a g seguida de f en x, que es igual a f de g de x, que es igual a f de x más 4, que es igual a, aplico f, x más 4. Entonces, mi y la puedo ver como una composición de g seguida de f. Otra vez, ¿quién es g' de x? G' de x es igual a, ¿te recuerdan? Derivada de x más 4, entonces derivada de la suma, de la constante se hace 0, y de x me da 1. ¿Qué más? En la derivada de f' de x más 4. ¿Este quién es? Ya me están dando quién es f'. Este es 1 sobre 2 veces raíz de x más 4. ¿Ok? Por lo tanto, y' es igual a g seguida de f en x', que es f' de g de x por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿quién es g' de f de x? Es f' de x4 por la derivada de g, que es 1. Entonces, ¿quién es f' en x más 4? Ya nada más, ya lo tengo aquí, ¿no? Entonces, 1 sobre 2 raíz de x más 4. Y ya. Entonces, esto se hace más que nada para que ustedes entiendan cómo es la derivada de la composición. A eso se le va a llamar regla de la cadena, porque eso lo vamos a utilizar por el resto del curso. Ok, ¿qué más tenemos? Regla 5, si tengo una función que depende de x, entonces la derivada de el valor absoluto de u es igual a u sobre el valor absoluto de u por la derivada de u. Entonces recuerden, si voy a derivar una función en valor absoluto, va a ser esa función sobre su valor absoluto por la derivada de esa función. ¿Quién es la derivada de valor absoluto de x menos 5? Pues recuerden aquí, pues ¿quién es u? Pues x menos 5, ¿no? Este de aquí es u. Entonces esto es, según mi regla, me dice que esto es x menos 5 sobre valor absoluto de x menos 5 por la derivada de x menos 5. Pero la derivada de x menos 5, pues ya sabemos que es la derivada de x menos la derivada de 5, ¿no? Que esta viene siendo 0 porque es constante y esta viene siendo 1. Por lo tanto, este es x menos 5 sobre el valor absoluto de x menos 5 por 1. Que a fin de cuentas, pues es esto nada más. Entonces, si voy a derivar un valor absoluto, recuerden esta regla. Otra importante, pues es esta.
el logaritmo. Entonces, recuerden, el logaritmo, la derivada del logaritmo con base A va a ser igual a 1 sobre X por el logaritmo en base A de la exponencial, del número E. Y de aquí, pues, claramente se puede deducir este corolario, ¿no? Porque, pues, el logaritmo natural es el que usamos más, ¿no? Entonces, si yo tengo la derivada de X con respecto a X de el logaritmo natural de X, recuerden, el logaritmo natural es con base E. Entonces, esto es igual a 1 sobre X del logaritmo de base E de E. ¿Y este quién es? Pues 1. Y ya. Entonces, este también recuérdenle que lo vamos a utilizar un montón. Derivada del logaritmo del logaritmo natural es 1 sobre X. Ok. Y si en este caso tengo la derivada del logaritmo de una función. Ajá, aquí U es una función. Entonces va a ser 1 sobre la función por su derivada con respecto a X. Entonces si voy a derivar, por ejemplo, con el logaritmo de X más 2, ¿esto quién va a ser? Aquí, en este caso, esta es U. Entonces va a ser 1 sobre X más 2 por la derivada de X más 2 con respecto de X, ¿no? Es lo mismo que la prima de X más 2. Entonces recuerden esto, pues ya habíamos checado que esto es 1, ¿no? Entonces, pues posiblemente luego aquí tenga X cuadrada. Entonces voy a sacarle la derivada de X cuadrada más 2 y la voy a multiplicar por 1 sobre lo que tenga acá. Todas las funciones cambian mucho cuando las derivo, ¿no? Se preguntarán si existe una función cuya derivada sea ella misma. Pues resulta que sí existe. Y es precisamente la exponencial. La derivada del exponencial es ella misma. Entonces, si yo tengo e a la esa función y quiero sacar su derivada, entonces va a ser igual a e a la esa función por la derivada de esta función con respecto a x. ¿Ok? Pero a ver, ¿cómo sale esto? Es interesante. Consideremos y igual a e a la x. Entonces, pues recuerden cómo despejamos con el logaritmo, ¿no? El logaritmo natural de y es igual a x. Entonces, si yo derivo con respecto a x de ambos lados, que obtengo, esto es igual a, recuerden, si tengo logaritmo natural por esta regla, u, esta u es una función que depende de x. Aquí también y va a depender de x. Entonces voy a aplicar esta regla. Esto es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Y de este lado que tengo, la derivada de x con respecto a x, pues es 1.
¿Ok? Entonces, aquí pues este y lo tengo de este lado dividiendo, lo paso multiplicando. Pero aquí pues ya, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién es y? E a la x. Entonces, derivada de x de e a la x es e a la x. Y así se obtiene esta regla de acá. Entonces, chequen, derivadas de... Aquí ocupamos la derivada del logaritmo. Entonces, cuando tenemos exponenciales, vamos a ocupar el logaritmo. Cuando tenemos logaritmo, vamos a ocupar exponenciales porque son funciones inversas y así se despejan. Eso nos va a facilitar un montón de cálculos. Ok. Ahora, regla 9. Tengo dos funciones diferenciables. Entonces, su producto es una función diferenciable y su derivada se calcula así. La derivada del producto va a ser igual a u, la función solita, por la derivada de b, más b solita por la derivada de u. Esta regla se ocupa bastante. Entonces, siempre, si pueden, memorícenla. La derivada del producto es una, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Bien, de esto se obtiene que si c es una constante y u es una función que depende de x y es diferenciable, entonces la derivada de la constante por u es igual a la constante por la derivada de u. Bueno, eso se obtiene pues con su demostración, pero no es lo que nos interesa en este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, ¿quién es la derivada de 5x? Pues 5 por la derivada de x con respecto a x, que es 1, que es 5 por 1, que es 5. Entonces, recuerden siempre, tengo una constante, la puedo sacar si calculo su derivada de esa constante por una función. Ok. Entonces, por ejemplo, si tengo... Bueno, vamos a ver un ejemplo más adelante para ocupar esto. Esta, por ejemplo. Si tengo y igual a 5 por e a la x más 3. ¿Quién es la derivada de y? Con respecto a x. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto a x de 5e a la x más 3. Como esa es una constante, esto me dice que la puedo sacar de e a la x más 3. Pero esto es igual a ¿quién? Por la regla que vimos hace un momento. U en este caso es x más 3. Entonces, me dice que esto es e a la x más 3 por la derivada de x más 3 con respecto a x. Esto es 5e
al x más 3, que habíamos quedado que la derivada de esto era 1. Por 1. Y esto pues ya sabemos que es e al x más 3. Entonces, estas reglas pues ya las estamos aplicando acá. Tengo constantes por funciones, saco la constante si quiero derivar y la exponencial, ¿no? Exponencial a una función, en este caso la función es x más 3, pues va a ser igual a e a la x más 3 por la derivada de esa función de x más 3, que en este caso nos salió 1. Ok, ya tengo esto. Ya llevamos 9 reglas. 10ª regla. Tengo una función que depende de x, u, que es diferenciable, y un n, cualquier número real. Ojo aquí, estoy diciendo que n es cualquier número real. Entonces, la derivada de u a la s número es igual a s número por la función u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Entonces, como un resultado inmediato, yo obtengo que para cada número real, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, no me importa cuál sea este número. Que es un medio, un tercio, lo que sea, le voy a quitar 1 al exponente cuando derivo. Ok. Por ejemplo, vamos a derivar y igual a y igual a x cuadrada más 3x. Me piden calcular la derivada. Ok, pues ¿cómo procedemos acá? Entonces, y' es igual a derivada con respecto a este x cuadrada más 3x al cubo. ¿Y qué me dice mi regla? Primero, ¿tienes algo elevado a un número? En este caso, vean, es una función x cuadrada más 3x elevado a la 3. Entonces esto es 3 por x cuadrada más 3 a la x a la 3 menos 1. Pues me estoy diciendo primero. El exponencial, bájalo. 3, lo bajo. Y quítale 1 al exponente. Es lo que estoy haciendo, ¿no? De esta, que es, en este caso, esta es u. Ok. Pero ahora multiplícalo por la derivada con respecto a x de u, que vendría siendo x cuadrada más 3x. Esto es igual a 3 por x cuadrada más 3, x al cuadrado. ¿Quién es la derivada de esto? Recuerden, derivada de una suma es la derivada de los sumandos, x cuadrada más la derivada con respecto a x de 3x. Tengo 3x cuadrada más 3x al cuadrado
¿Quién derivada con respecto a x de x cuadrada? Pues aquí ya puedo utilizar esta regla. Entonces dice, bájale el exponente y réstale 1. Entonces esto va a ser 2x 2 menos 1. Que si quiero, pues ya sé que esto es x solamente, porque es x a la 1. Más, entonces recuerden, derivada de esto es 3 por derivada de x con respecto a x. Esto es 1. Es por lo que es 3. Entonces de esto tengo 3. Ajá. Y pues ya se puede quedar así. Entonces vean, aquí ya estamos aplicando varias reglas. Las reglas que hemos visto anteriormente. Para que no me arrastre corchetes. Ya pueden ponerlo de esta forma. Entonces todo esto es la derivada de y. Entonces recuerden, siempre vayan checando cuál voy a arreglar primero, ¿no? ¿Cuál voy a tomar como u? Y procedo. Ahora, si f de x es raíz cúbica de 1 menos x cuadrada, me piden calcular f' de x. Pues vamos, otra vez. ¿Quién es f' de x? Entonces, derivada con respecto a x. ¿Cómo puedo ver raíz cúbica? Recuerden, raíz cúbica de un número es igual a x a la 1/3. Entonces, este lo puedo ver como 1 menos x cuadrada a la 1/3. ¿Ok? Pues procedo. ¿Qué me dice? Bájale el exponente. Deja la función al exponente menos 1. Y multiplícalo por la derivada con respecto a x de lo que tengas adentro. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuánto es? Este es 1/3. 1/3 menos 1 son menos 2/3. ¿Cuánto es la derivada de esto? Vamos a verlo por acá. Derivada de una constante es 0 menos derivada de x cuadrada es 2x a la 2 menos 1, pero esto es 1. Entonces esto es menos 2x. Entonces todo esto de acá es menos 2x. ¿Ok? Pero ¿cómo lo puedo expresar mejor? Recuerden, siempre que tengan que les pida yo sacar la derivada de algo, me lo tienen que dejar lo más simplificado que se pueda. Entonces, esto es 1/3. ¿Cuánto es 1 menos x cuadrada a la menos 2/3? Pues 1 sobre 1 menos x cuadrada. ¿Esto qué es? 2/3 por menos 2x. Eso es igual a
menos 2x por 3. Esto que es 1/3 al cuadrado, ¿no? 2/3 es como si tuviese todo esto a la 1/3 y todo eso al cuadrado, pero a la 1/3 significa que es raíz cúbica de 1 menos x cuadrada al cuadrado. Entonces, así debe de quedar, lo más simplificado que puedan, porque de esto nos van a salir un chorro de términos. Entonces, deben simplificarlo lo más que se puede, para que mi función sea lo más sencilla de leer. Ok. Pero ahora me piden calcular quién es la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de raíz de x. Entonces, ¿quién es su derivada? Pues vamos a ver. Esto es igual a, pues, recuerden cuando teníamos logaritmo, derivada del logaritmo, es 1 sobre raíz de x por la derivada con respecto a x de raíz de x. Recuerden, voy a aplicar esta. Aquí, logaritmo de lo que tengo acá adentro, pues es logaritmo de raíz de x. Raíz de x es u. Es 1 sobre raíz de x por la derivada de raíz de x sobre con respecto a x de raíz de x nada más. Ok. Entonces, esto es 1 sobre raíz de x. ¿Cómo puedo ver raíz de x? X a la 1 medio. Entonces, ¿qué me dice mi regla? Esto es 1 sobre raíz de x. ¿Qué me dice mi regla? Es baja el exponente 1 medio y réstale 1. X a la 1 medio menos 1. Esto es igual a 1 sobre, este 2 ya lo puedo juntar acá, 2 raíz de x por x a la 1 medio menos 1, pues menos 1 medio, que es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Tienes x a la menos 1 medio, pues 1 sobre x a la 1 medio. Y esto yo lo puedo expresar como 1 sobre raíz de x. Esto es 1 medio de raíz de x al cuadrado. Raíz de x por raíz de x, recuerden, es raíz de x al cuadrado. Y eso que es igual a vamos a ponerlo así. Al valor absoluto, ¿no? Y así quedó. La derivada de logaritmo de raíz de x es 1 sobre 2, valor absoluto de x. Entonces, entre más vayamos haciendo ejercicios, más se van a dar cuenta que debemos aplicar estas reglas y nos las vamos a ir aprendiendo, ¿no? En lugar de memorizarlas, cada que las vayamos ocupando en los ejercicios, ya vamos a decir, pues esto es esto, esto es esto, esto, el exponente, este es de logaritmo exponencial y chalala, chalala. Entonces cada vez se les va a hacer más rápido derivar, ya teniendo en cuenta las reglas. Entonces, por ejemplo, si
X está entre -1 y 1. Me pide derivar y igual a X raíz de 1 menos X cuadrada. ¿Ok? Entonces, derivada con respecto a X de X raíz de 1 menos X cuadrada. Aquí recuerden, ya es un producto. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que aplicar ahí? Cuando tengo un producto, pues derivada del producto. Aquí está. Derivada del producto. Esto es. Entonces, la primera déjala igual. Y derivo la segunda, que vendría siendo raíz de 1 menos X cuadrado. Más la segunda por la derivada de la primera. Esto es igual a X. Esto, recuerden, lo puedo ver como 1 menos X cuadrada a la 1 medio más raíz de 1 menos X cuadrada. ¿Esto cuánto es? 1, ¿no? Entonces lo dejo así. Ok. Entonces voy a sacar la derivada de esto. Esto es igual a X, porque me dice mi regla, bájale el exponente y quítale 1. Pero por la derivada de lo que está aquí adentro. Más raíz de 1 menos X cuadrada. Este es igual a X sobre 2 por 1 menos X cuadrada a la menos 1 medio. ¿Quién es la derivada de lo que está aquí adentro? Ya lo habíamos hecho. Era menos 2X, ¿no? Menos 2X más raíz de 1 menos X cuadrada. Ok, ¿esto qué es igual? Esto lo puedo ver como, recuerden, este va 1 sobre esto a la 1 medio, que es 1 sobre raíz de 1 menos X cuadrada. Entonces yo lo puedo poner como, y este X va a multiplicar a menos 2X. Entonces lo puedo ver como menos 2X cuadrada sobre 2 raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces, para ya no escribir tanto, entonces, este X por este menos 2X me da menos 2X cuadrada. Es este que tengo aquí arriba. Y lo de abajo vendría siendo 2 veces. Esto, recuerden, cuando tengo un menos, se va para abajo. Es 1 sobre raíz, bueno, 1 sobre 1 menos X cuadrada a la 1 medio, que es 1 sobre 1 menos raíz de 1 menos X cuadrada, que es esto que tengo acá abajo. Entonces, este 2 se va con este 2. Más raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces, si quieren, me lo pueden dejar así. Entonces, todo esto es la derivada de X por raíz de 1 menos X cuadrada. Entonces, pues si ponemos más exigentes, pues les pediría que hicieran el producto, ¿no? Bueno, que hicieran la suma. Entonces, eso sería el producto de X cuadrada más el producto de estos dos sobre todo esto. Y lo simplificaron más. Pero eso ya es pura álgebra. Entonces repasen. Más
pues sus trucos de álgebra más que nada. Ok. ¿Qué más? Siguiente regla. Ajá, quedamos en la regla 10. Entonces, recuerden, exponentes. Ya con lo que hemos visto hasta ahorita podemos sacar un buen de derivadas. Pero todavía faltan reglas por ver, porque pues no todas se pueden calcular así nada más. A ver, antes que esa, esta. Regla 11. Tengo dos funciones diferenciables y una, claro, es distinta de cero. Entonces, el cociente es diferenciable y la derivada del cociente la vamos a calcular así. Derivada de u sobre b con respecto a x es la segunda por la derivada de u sobre, con respecto a x, menos la primera que es u, por la derivada de b con respecto a x, todo sobre b al cuadrado. Esto también es algo usual. Por ejemplo, la vamos a ocupar para derivar y igual a x menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Entonces quiero sacar derivadas de este estilo. Ajá, porque de estas funciones también hay un montón. Entonces quiero derivar y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de x menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Entonces, vean, este es suficiente. Ya me está diciendo quién es u y quién es b. Tiene aquí, póngale aparte para que vayan a la segura. Entonces, ¿qué me dice mi regla? Es b, que sería 1 más x cuadrada por la derivada de, con respecto a x de la primera que es u, x menos 1, menos u, que es x menos 1, por la derivada con respecto a x de b, ¿no? 1 más x cuadrada. Ahora, todo esto sobre el cuadrado, que es 1 más x cuadrada al cuadrado. Esto es igual, pues, es 1 más x cuadrada, que es la derivada de x menos 1, la derivada de x menos, la derivada de la constante que es 0, entonces solo me quedaría la derivada de x con respecto a x que es 1, menos x menos 1 por, que es la derivada de, con respecto a x de 1 más x cuadrada. Bueno, vamos a escribirla para que lo tengan en práctica. ¿Se recuerdan aquí? Pues solo esto es 0. X cuadrada bajo el exponente 2x a la 1, que es 2x. Por 2x, todo esto sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Esto es 1 más x cuadrada menos esto que es 2x cuadrada
menos 2x. Voy a multiplicar este 2x por ambos, ¿no? Por x me da esto. 2x cuadrada menos 2x sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Esto es 1 más x cuadrada menos 2x cuadrada más 2x sobre 1 más x cuadrada. ¿Esto qué es igual? Pues x cuadrada menos 2x cuadrada menos x cuadrada. Menos x cuadrada. Recuerden siempre ordenármelo como polinomio, ¿no? Como las potencias más grandes primero. Más 2x más 1 sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Y así se calcula. Entonces, la derivada de todo esto, de este cociente, es esto de acá. Usando mi regla. Ok. Bueno, pues ya vimos las reglas que son algebraicas y logaritmos y exponenciales. Pero, ¿qué sucede con las trigonométricas? La derivada de el seno es el coseno. Y la derivada de coseno es menos el seno de x. Esto, pues vamos a hacerlo para que tengan una idea de por qué ocurre esto. ¿Por qué están relacionadas de estas formas, estas funciones? A ver, consideremos f de x igual al seno de x. Entonces, la derivada con respecto a x de f de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Por definición. Pero este es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? Del seno de x más h menos el seno de x sobre h. ¿Ok? Y esto que es igual. Recuerden, independientemente de acá, esto va a salir en muchos cálculos de todos sus cursos. Entonces, por eso es que les pasé su tablita. Que me está diciendo quién es el seno de, en este caso, alfa más beta, ¿no? Que es seno de x más h. Pues vamos a aplicarlo. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h menos seno de x. Todo esto sobre h. ¿Ok? Entonces, esto yo lo puedo ver como el límite cuando h tiende a 0, donde tengo el seno de x aquí y acá. Entonces, yo lo puedo sacar como factor común. Esto es seno de x que multiplica al coseno de h
menos 1. Ajá. Más coseno de X por el seno de H. Todo esto sobre H. Ok. Pero pues yo lo puedo dividir en 2, ¿no? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de coseno de h menos 1 sobre h, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x seno de h sobre h, y esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Ajá. Más, este de aquí ya no me alcanza. Límite cuando h tiende a 0 de esto de acá. Seno de x, seno de x. Ok, bueno, lo importante es esto. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 del seno de... Ajá, bueno, este de acá se me hace 0, ¿no? Porque ya habíamos visto que este da 1 y este, cuando h tiende a 0 es 0. Este es 0 más el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Es este que está aquí, ¿no? Este ya se me fue a 0. Pero el producto de este, ¿quién es? Cuando h tiende a 0, esto es... Ajá. Aquí ya no tengo h, ¿no? Pues esto es el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, pues es el puro coseno de x. Aquí ya no involucra ningún h. Y recuerden que el seno de h sobre h cuando h tiende a 0 era 1. Y ya no me queda solito el coseno. Entonces, pues así se prueba que la del seno de x es el coseno de x. De esa forma están relacionados. Y pues la prueba de que ocurre esto, pero con signo contrario, pues se hace más o menos igual. Entonces, la derivada del coseno va a ser menos el seno. Y en general, mi regla 12 me dice que si yo tengo una función diferenciable, entonces la derivada con respecto a x del seno de esa función es igual al coseno de esa función por la derivada de esa función con respecto a x. Y también para el coseno. Derivada del coseno de u va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, vamos a calcular, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo y
igual a raíz de 1 menos. Entonces, esto es igual a 2 menos coseno de x cuadrada sobre 2 por, ¿qué es la derivada del coseno? Menos eso. Menos seno de x cuadrada, pero ahora me dice por la derivada de x cuadrada con respecto a x. Esto es igual a 2 menos coseno de x cuadrada sobre 2. Aquí le pongo el menos acá. Sería seno de x cuadrada. Derivada de x con respecto... Derivada de x cuadrada con respecto a x, esto es 2x. Entonces, recuerden, el menos ya lo saqué para acá. El seno de x cuadrada que está aquí y la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces me quedará así. Este 2 se va con este 2. Y lo puedo ver como menos 2 menos coseno de x cuadrada seno de x cuadrado. Así lo puedo ver como el menos lo multiplico en ambos lados. Esto va a ser coseno de x cuadrada menos 2 por seno de x cuadrado. Lo voy a dejar así. Entonces recuerden. Aquí pues vamos a ir derivando considerando funciones primero, ¿no? El logaritmo de una función, seno de una función, exponencial de una función. Pero recuerden, siempre vamos a ir multiplicando por la derivada de esa función. Ajá, todas las reglas me dicen eso. Entonces, tengo un y igual a raíz de 2 menos x, coseno de x cuadrada. Entonces, pues lo puedo ver como esto a un medio. Entonces, aquí es donde aplico mi primera regla. Bajo el 1 medio y le quito 1 al exponente. Entonces, y lo de dentro lo dejo igual, ¿no? Ahora, pero lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Que es esto de acá. Ok, tengo esto mismo. La derivada de lo que está aquí adentro, como ya sé que la derivada de la constante es 0, pues ya lo puedo dejar como menos la derivada de coseno de x cuadrada. Ok, pero esto es igual a, vuelvo a poner esto acá, que es la derivada de coseno de x cuadrada. X cuadrada es ahora mi función u. Entonces es igual a menos el seno de x cuadrada por esta regla por la derivada de u, que en este caso es x cuadrada. Derivada de x cuadrada es 2x. Ajá. Entonces, haciendo un poco de álgebra para dejarlo más simplificado. Recuerden, este 2 está multiplicando todo esto de acá arriba. El 2 está dividiendo a todo. Y pues ya, lo puedo cancelar. Y aquí distribuyo el menos para dejarlo un poquito más simplificado.